Lo que pasa en esta historia te dejará en shock, porque nadie imagina que un hijo pueda entregar a su propia madre, solo por considerarla una boca más. Pero lo más fuerte no es la traición, es lo que viene después. Cuando todos pensaban que esa mujer ya no valía nada, Dios le tenía preparado algo que cambiaría su vida para siempre. Y sí, lo que parecía su final fue apenas el comienzo. Quédate, porque esta historia te va a tocar el alma. Suscríbete y activa la campanita para que no te pierdas ni una sola historia que toca el corazón. Era una tarde calurosa en Santa Olalla del Norte, un pueblito polvoriento del interior de México, donde el viento parecía traer más suspiros que alivio. El sol caía directo sobre los tejados de adobe y las calles de tierra, haciendo que hasta los perros buscaran sombra bajo los nopales. En la pequeña casa de la esquina, justo frente a la vieja capilla, una mujer barría con lentitud el patio mientras canturreaba bajito una canción que nadie más recordaba. Sus manos, arrugadas por los años y por el trabajo duro, sujetaban con firmeza la escoba de palma. Era doña Mercedes Salazar. Doña Mercedes tenía 68 años, aunque su cuerpo parecía haber vivido mucho más. Su piel, de un color cobrizo tostado por el sol, estaba marcada por arrugas profundas que contaban historias de esfuerzo, maternidad y pérdida. Llevaba el cabello blanco trenzado hacia atrás, recogido con una cintilla azul que le había regalado su nieta. Sus ojos, de un color miel suave, todavía brillaban con una ternura que no el tiempo ni la pobreza habían logrado apagar. Vivía con su hijo Elías desde hacía más de 10 años, luego de que enviudó joven. Elías, de 38 años, era un hombre alto, de mirada dura y cejas pobladas, con el rostro afilado y la piel morena clara. Aunque su madre le había dado todo, él parecía arrastrar con resentimiento cada día que compartían bajo el mismo techo. Nunca hablaba mucho con ella, y si lo hacía, era para reclamarle por algo. El maíz que se acabó, el mole que estaba salado, el gallo que no cantó. ¿Otra vez barriendo, ama?, preguntó él esa tarde, entrando con paso rápido como siempre, sin mirar a los ojos. ¿No ve que ya ni fuerza tiene? Mejor siéntese, o mejor aún, vaya a descansar para siempre. Ella detuvo la escoba, levantó la mirada sin entender y respondió con una voz suave pero firme. Mientras Dios me preste vida, hijo, seguiré haciendo lo que pueda, aunque sea barrer el polvo que no se va. Él soltó una risa seca, de esas que no tienen alegría, y desapareció dentro de la casa. Esa misma noche, mientras los grillos cantaban afuera y la luna apenas asomaba por entre los cerros, Elías salió de nuevo. Vestía su camisa de manta blanca y un sombrero nuevo que no se sabía de dónde había sacado. No dijo a dónde iba, solo miró a su madre que tejía en la mecedora y le soltó un beso al aire sin cariño alguno. Voy a hablar de negocios, ama. Y si Dios quiere, esta será la última noche que pase en esta casa tan miserable. Mercedes no entendió sus palabras. Solo le pidió que tuviera cuidado, que no se metiera con gente que hace tratos sucios, pero Elías ya había cruzado el umbral sin escuchar nada. La cita era en las afueras del pueblo, cerca del río seco, en una propiedad que todos llamaban el Silencio del Cielo. Allí vivía don Nahuel, un apache viudo, rico y reservado, al que muchos temían por su carácter impredecible y su pasado lleno de rumores, que si había sido guerrero, que si tenía trato con espíritus, que si había hecho fortuna arrebatando tierras. Nadie lo sabía con certeza, solo que tenía dinero, poder y una mirada que atravesaba como cuchillo. Don Nahuel, de 60 años, se sentaba en una mecedora de cuero curtido, con el torso cubierto por una manta tejida en rojo y negro. Su piel rojiza, su nariz recta, sus ojos negros como noche sin luna, imponían respeto. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, cada palabra caía como piedra. Elías se presentó nervioso. Llevaba en el pecho una deuda con los Aguilar, una familia peligrosa.
y necesitaba conseguir algo de valor, algo que pudiera cambiar por paz. «Así que quieres tierras, seguridad y un poco de dinero», dijo Nahuel sin rodeos. «Lo que usted me dé será suficiente, don Nahuel. Yo sé servir, yo trabajo duro. Tú no tienes nada que a mí me interese, pero escuché que tienes algo, o más bien, alguien». Elías tragó saliva. Sintió que se le helaba el cuerpo, aunque el calor apretaba. «¿Mi madre?», preguntó, sin creer lo que había oído. Nahuel no respondió, solo clavó la mirada en él. Vieja, sola, humilde, pero fuerte. «Vi cómo carga cubetas y barre los patios bajo el sol. Eso dice mucho más que un apellido o un papel de propiedad». Elías no pudo hablar por unos segundos. Luego, con la voz baja y los ojos en el suelo, murmuró: Si ella acepta, puede ir con usted, a servirle, a lo que necesite. Total, ya no tiene nada». 2 días después, una carreta llegó por Mercedes. Ella estaba en el patio, sacando ropa del alambre. Elías se le acercó, sin mirarla a la cara, y le dijo: «Ama, se va a ir con don Nahuel. Es un buen hombre, tiene tierras, comida, techo. Allá estará mejor. Yo no puedo cuidarla más». Doña Mercedes lo miró como si le acabaran de arrancar el alma. Las canas le brillaban bajo el sol, y los ojos, esos ojos dulces de miel, se llenaron de una tristeza que no se puede explicar con palabras. ¿Tú me estás entregando?», susurró, como quien da una mula, un costal, un mueble viejo. «No diga eso», gritó él incómodo. «Es por su bien, y por el mío también». Mercedes no respondió más. Solo recogió sus cosas en una cobija. Lo último que metió fue un rosario que había sido de su madre y un pañuelo bordado con las iniciales de su difunto esposo. Subió a la carreta sin volver a mirar atrás. Mientras se alejaba del pueblo, con las ruedas rechinando sobre el camino seco, la anciana mujer cerró los ojos. No lloró, no reclamó, solo apretó con fuerza el rosario entre sus dedos. El caballo que jalaba la carreta, un animal fuerte, marrón oscuro, con la mirada salvaje, volteó la cabeza en un momento y relinchó. Un sonido profundo, como si también él entendiera la injusticia. Mercedes lo miró por un instante, y por primera vez en todo el día sintió que no estaba sola. «¿Tú también has sido llevado sin querer?», le susurró al caballo. «Quizá Dios nos puso en este camino por algo». Y mientras el rancho, el silencio del cielo, se acercaba en el horizonte, algo empezaba a cambiar en su corazón. No era resignación, era fe, una fe que no se había muerto, solo estaba dormida. Y esa fe estaba a punto de despertar. Era mediodía en el silencio del cielo cuando la carreta crujió al detenerse frente a la gran entrada de madera del rancho. El polvo se levantó lento, como si se negara a caer sobre esa historia que apenas comenzaba. A un lado del camino, unas piedras marcaban el nombre del lugar tallado a mano, entre raíces secas y flores marchitas. La quietud del campo era tan densa que se podía oír el zumbido de una abeja posándose en un cactus. Don Nahuel estaba allí, de pie, inmóvil bajo la sombra de un mezquite antiguo. Era un hombre grande, de hombros anchos, piel cobriza y fuerte como la tierra misma. Tenía el cabello largo, negro y liso, amarrado con una tira de cuero. Su rostro era anguloso, con arrugas marcadas en la frente y alrededor de los ojos, como si hubiera pasado más tiempo observando que hablando. Sus ojos negros, profundos como pozos, miraban fijo a la mujer que bajaba de la carreta con la ayuda de un peón. Mercedes dio el primer paso fuera del vehículo de madera. Su falda café, bordada a mano, se sacudió con el viento seco. Bajó despacio, apretando el rosario que colgaba del cuello y una pequeña bolsa de manta donde llevaba sus únicas pertenencias. No alzó la vista al principio. Solo cuando sus sandalias tocaron la tierra del rancho, respiró hondo y levantó la mirada. Y entonces, por unos segundos, sus ojos se encontraron con los de Nahuel. No hubo palabras, no hubo saludo, solo silencio. Un silencio que dolía más que 1000 gritos. La casa principal era grande,
de adobe grueso y techo de teja roja. La entrada tenía una puerta de madera sólida, adornada con clavos de hierro. A los lados, gallinas escarbaban la tierra seca y un perro viejo dormía al pie de un nopal. Las montañas al fondo encerraban todo en una especie de mundo apartado del tiempo. Nahuel caminó delante, sin voltear a verla, pero tampoco sin tratarla con desdén. Le indicó con la mano una pequeña habitación al costado del corral. No era un cuarto de esclava, pero tampoco era una recámara digna. «Aquí vas a quedarte», dijo con voz profunda y pausada. «Si necesitas algo, le dices a Antonia, la cocinera. Mañana te enseñan dónde está todo. Hoy descansa». Mercedes asintió en silencio. No hizo preguntas, no se quejó. Al cerrar la puerta, soltó el aire que venía aguantando desde hacía horas. La habitación era humilde pero limpia. Una cama de petate, una silla de madera, una jarra de barro y un pequeño crucifijo en la pared. El aire olía a leña, polvo y recuerdos ajenos. Se sentó al borde de la cama, quitó sus sandalias y sus pies hinchados tocaron el suelo frío. Se inclinó hacia adelante con la cabeza entre las manos y por primera vez en mucho tiempo lloró sin sonido, solo lágrimas silenciosas que caían sobre sus manos encallecidas. Al día siguiente, muy temprano, Mercedes ya estaba de pie. Antes de que cantara el gallo, se había lavado la cara con agua fría y peinado su trenza con la dignidad de siempre. No pidió instrucciones. Simplemente salió al patio y comenzó a barrer las hojas secas del mezquite como si ese fuera su lugar desde siempre. Nahuel la observaba desde lejos, parado bajo el portal de la casa grande, con los brazos cruzados y la mirada fija. No entendía por qué aquella mujer, vieja, frágil y entregada sin su consentimiento, se movía con tanta entereza. No mostraba miedo, pero tampoco arrogancia. Había algo en ella que lo desconcertaba, como un eco que no sabía de dónde venía. Durante los días siguientes, Mercedes no paró. Ayudó a Antonia en la cocina, lavó ropa, cuidó de los gallos de pelea que tenía Nahuel y hasta reparó unos costales rotos del almacén. No hablaba mucho, pero cuando lo hacía, era con respeto y con una firmeza suave, como de quien sabe lo que vale, aunque el mundo haya decidido ignorarlo. Los trabajadores del rancho comenzaron a notarlo. Algunos se burlaban a escondidas. «¿Esa es la nueva mujer del patrón?», decían. «Si parece su abuela». Pero otros, al verla trabajar bajo el sol con la frente en alto, callaban. Algo en su forma de caminar, en su modo de mirar las cosas, imponía respeto. Y Nahuel, él no decía nada, solo observaba, cada vez más. Una tarde, al regresar del campo, Nahuel bajó de su caballo y lo ató cerca del pozo. El sol estaba bajando, tiñendo el cielo de naranja y violeta. En el jardín descuidado del lado norte del rancho, vio a Mercedes agachada, cavando la tierra con sus propias manos. «¿Qué haces ahí?», preguntó con tono serio. Mercedes levantó la vista pero no se puso de pie. «Estoy sembrando flores», dijo con voz serena. «Aquí no crece nada, pero creo que con cariño todo puede echar raíz». Nahuel frunció el ceño. Se acercó un poco. «¿Qué clase de flores?». «Caléndulas. Eran las favoritas de mi madre». Él guardó silencio unos segundos. Luego dijo: «Ese rincón siempre ha estado seco. Ni el pasto aguanta». Mercedes le sonrió por primera vez, una sonrisa pequeña pero luminosa, como una grieta de luz en una pared vieja. A veces no es la tierra, es el corazón de quien la cuida. Esa noche, en la cena, Nahuel no comió en silencio como de costumbre. Observó cómo Mercedes servía los frijoles y el arroz con tortillas recién hechas. Se sentó frente a ella, sin decir palabra, y comenzó a comer lentamente. Ella no alzó la vista.
Pero cuando terminó, se puso de pie, recogió su plato y le dijo con una dulzura firme: «Gracias por la comida, patrón», y se fue. Esa frase, sencilla y sin adornos, se quedó resonando en la mente de Nahuel toda la noche. Gracias por la comida, patrón. No era servil, no era temerosa, era digna, y él no estaba acostumbrado a eso. No venía de una mujer joven y sumisa, venía de una mujer vieja, que sabía amar sin humillarse. Pasaron los días, luego las semanas, y el rancho empezó a cambiar. La cocina olía distinto, las tortillas sabían mejor, el jardín seco tenía brotes nuevos. Hasta Trueno, el caballo marrón que antes era violento y no dejaba que nadie se le acercara, empezó a relinchar cuando Mercedes pasaba cerca. Un día, Nahuel la vio acariciarle la frente. El animal no se movió, no la mordió, no la empujó. Solo cerró los ojos, como si por fin hubiera encontrado paz. Y Nahuel entendió algo que le erizó la piel. Tal vez no era ella la que había sido entregada. Tal vez era él quien había recibido un regalo que no merecía. Era una mañana tibia en el silencio del cielo, de esas en que el sol apenas se asoma y el aire todavía no huele a polvo. El canto de un gallo se mezclaba con el rebuzno lejano de una mula y el crujir de la madera vieja al abrirse la puerta del pequeño cuarto de Mercedes marcaba el inicio de otro día. Ella salió como siempre, con su trenza blanca bien recogida, su rebozo de manta cruzado sobre el pecho y esa forma de caminar lenta pero firme, como quien no tiene prisa, pero tampoco se detiene. Caminó directo al jardín del norte, ese rincón del rancho donde la tierra se negaba a dar frutos desde hacía años. Había algo en ese pedazo de suelo reseco que la llamaba, quizá porque era lo más olvidado del rancho. O quizá porque ella sabía lo que era que te dieran por marchita y aún así seguir viva por dentro. Se arrodilló con cuidado, sacó de su bolsa unas semillas de caléndula y comenzó a sembrar una por una. No usaba guantes. Sus manos, curtidas por la vida, se hundían en la tierra como si buscaran algo más profundo que raíces. «Tú vas a florecer aquí, aunque nadie crea», murmuró a la tierra, como si le hablara a una hija dormida. «Aunque esta tierra esté cansada, como yo». Desde la sombra del portal, Nahuel la observaba en silencio. Sostenía una taza de café caliente, pero no bebía. Había algo hipnótico en esa mujer que se ensuciaba las manos sin miedo, que no esperaba instrucciones, ni permiso, ni palmas en la espalda. No era servidumbre lo que veía, era algo distinto, algo que él no sabía nombrar. Mercedes terminó de sembrar y se quedó ahí, de rodillas, con la mirada baja, como si estuviera orando. El sol comenzaba a subir y un rayo de luz se coló entre las hojas secas del mezquite y cayó justo sobre ella. La escena era tan serena que incluso el viento se detuvo un instante. Y fue en ese momento que los ojos de Nahuel cambiaron. Más tarde, mientras ella molía maíz en el metate, Antonia, la cocinera del rancho, una mujer regordeta, morena y chispeante de unos 50 años, se le acercó en voz baja. «¿Tú qué le hiciste al patrón?», le preguntó entre risas, echando tortillas al comal. Mercedes levantó la vista confundida. «Nada». «¿Por qué?». «Porque te mira como si fueras la primera flor que ve en primavera». Mercedes soltó una risa suave, de esas que se escapan sin querer. «No digas tonterías, Antonia. Él solo me ve como una vieja que le sirve el café sin chistar. Pues si es así, entonces esa vieja le está cambiando el alma al rancho». Mercedes bajó la mirada y sus mejillas se tiñeron de un rojo casi invisible. Esa tarde, mientras regaba el jardín con una jarra de barro, un relincho fuerte la hizo voltear. Era Trueno, el caballo marrón del patrón. Estaba inquieto, caminando en círculos dentro del corral, golpeando la tierra con sus patas delanteras. Los peones le temían, nadie se atrevía a montarlo desde hacía años. Decían que era salvaje, imposible de domar. Mercedes se acercó con calma, cruzó la cerca de madera y se detuvo a unos metros.
Tú también estás cansado de estar solo, ¿verdad? Le habló con voz pausada. El caballo la miró, resoplando con fuerza, pero no huyó. Tampoco se lanzó contra ella. Ella se acercó un poco más, lenta, sin miedo. No quiero montarte, solo vine a saludarte. Y entonces, con un gesto que nadie había logrado jamás, Mercedes extendió la mano y Trueno inclinó la cabeza. Cerró los ojos, se dejó tocar, se dejó sentir. Los peones que miraban desde lejos no podían creerlo. Nahuel, que justo regresaba del campo, se quedó paralizado al ver la escena. Su caballo, el más indomable, rendido ante las caricias de una anciana. No entendía cómo, pero en su pecho algo se movió. Esa noche, mientras cenaban en la cocina grande, Nahuel se sentó frente a Mercedes, como venía haciéndolo desde hacía semanas. El aire estaba cargado de silencio. Ella servía la sopa sin levantar la mirada, pero esta vez fue él quien habló primero. Hoy te vi con Trueno. Sí, patrón. Se veía nervioso. Solo lo tranquilicé. Ese caballo no deja que nadie lo toque, ni yo. Mercedes dejó la cuchara en la mesa y alzó la vista por primera vez. Los animales no necesitan gritos para obedecer, solo que alguien los escuche de verdad. Nahuel bajó la mirada y por primera vez en años se sintió pequeño. Al terminar la cena, Mercedes salió al jardín a ver sus caléndulas. Todavía no brotaba nada, pero ella sabía que era cuestión de tiempo. Se agachó, tocó la tierra y miró al cielo estrellado, y entonces sintió pasos detrás de ella. Nahuel se paró a unos metros. No dijo nada por varios segundos. ¿No te cansas de venir aquí todas las tardes?, preguntó al fin. No, esta tierra puede estar seca, pero tiene memoria, y yo no me rindo fácil. Él se cruzó de brazos. Yo tampoco me rendía. Antes. Mercedes lo miró. ¿Y ahora? Ahora, no sé qué estoy haciendo. Ella sonrió, una sonrisa cálida, sin juicio. Entonces, tal vez estás empezando a vivir. Nahuel la miró largo rato, luego bajó la vista, asintió despacio y se fue sin decir más. Y mientras él desaparecía entre las sombras del mezquite, ella susurró bajito, casi en oración. Gracias, Dios mío, por este lugar, por esta tierra, por este caballo y por este corazón que empieza a ablandarse. Las estrellas brillaban sobre el silencio del cielo, y aunque nadie más lo notara, algo ya estaba floreciendo en lo profundo. El día amaneció más cálido de lo normal en el silencio del cielo. El cielo estaba despejado, sin una sola nube, y el calor ya comenzaba a sentirse desde temprano. En la cocina del rancho, Mercedes molía el maíz con el metate mientras el fuego crepitaba bajo el comal. Antonia no estaba esa mañana. Había salido a visitar a una hermana enferma en el pueblo, así que todo quedaba en manos de Mercedes. El sudor le corría por la frente, pero su expresión era serena. Con cada tortilla que formaba y ponía sobre el comal ardiente, murmuraba una oración breve, como si tejiera fe con cada vuelta de masa. Era su forma de agradecer el día, aunque las fuerzas ya no fueran las mismas. El humo subía en espirales lentas, y el olor del nixtamal llenaba toda la cocina. Las tortillas comenzaban a inflarse, cuando de pronto, al intentar voltear una de ellas, sus dedos rozaron sin querer la plancha caliente. El dolor fue inmediato. ¡Ay!, soltó, sacudiendo la mano con fuerza. Se llevó los dedos a la boca, tratando de calmar el ardor. Miró alrededor buscando el jarro de agua, pero no lo encontraba. El pulso le temblaba. El dolor subía por el brazo como si le quemara hasta el alma. Fue entonces cuando se escucharon pasos fuertes acercándose desde el patio, y antes de que pudiera reaccionar, Nahuel cruzó la puerta. ¿Qué pasó?, preguntó al verla agachada junto al comal, con la mano roja e hinchada. Mercedes intentó disimular, pero su rostro hablaba por sí solo. Nada, patrón, solo me quemé tantito, ya se me va a pasar. Nahuel no dijo nada, caminó directo al estante, tomó un pequeño frasco de barro con ungüento de sábila y una tela limpia. Luego se agachó frente a ella,
«Dame la mano», ordenó sin levantar la voz, pero con firmeza. Mercedes dudó. No estaba acostumbrada a que la tocaran, menos aún a que alguien cuidara de ella. Pero algo en la mirada de Nahuel no era imposición, era preocupación. «No se moleste, yo puedo sola», dijo con suavidad, intentando evitar el contacto. «Sí, ya vi lo bien que puedes sola», respondió él, con una media sonrisa y sin moverse. Ella suspiró y le extendió la mano, temblorosa. Nahuel tomó su muñeca con cuidado, como si fuera de cristal. Abrió sus dedos, sopló suavemente sobre la quemadura y comenzó a untar el ungüento con movimientos lentos, casi reverentes. Mercedes apenas respiraba. Sentía la piel arder, pero no por la quemadura. «No entiendo», murmuró sin darse cuenta. «¿Qué cosa? ¿Por qué hace esto? Usted no me debe nada». Nahuel levantó la vista. Sus ojos oscuros brillaban con algo que no era costumbre. «Tal vez no, pero desde que llegaste este lugar huele distinto, sabe distinto. Hasta Trueno cambió». Ella sonrió, bajando la mirada. «Yo no he hecho nada, solo cocino y barro». «A veces eso es todo lo que hace falta», respondió él terminando de vendarle la mano. Se quedaron en silencio por un momento. Solo se oía el fuego y el canto lejano de un gallo. Nahuel se puso de pie y caminó hacia la puerta. Antes de salir, dijo sin voltearse: «No eres una carga, Mercedes. Que te hayan traído aquí como pago no te define». Ella se quedó helada. Esa era la primera vez que él hablaba del trato. La primera vez que alguien reconocía en voz alta lo que ella había sentido desde el primer día. «¿Y usted?», preguntó desde la cocina con voz firme. «¿Qué pensaba de mí cuando llegué?». Él se detuvo, respiró hondo, luego giró apenas el rostro y dijo: «Pensaba que eras solo una mujer más, vieja, rota, sin historia. Ahora sé que eres la raíz de algo que todavía no entiendo, pero que quiero cuidar». Y se fue, dejándola ahí, con la mano vendada, y el corazón latiendo como si tuviera 20 años menos. Mercedes se acercó a la ventana. Afuera, las caléndulas seguían sin florecer, pero la tierra estaba húmeda, y eso era suficiente. A veces, una sola mirada basta para regar el alma entera. Era un viernes de cielo encapotado en el silencio del cielo. Las nubes tapaban el sol como si el cielo mismo supiera que algo no andaba bien. El viento soplaba con fuerza y levantaba polvo seco entre los mezquites. Mercedes tejía sentada bajo el alero de la cocina, con su rebozo sobre los hombros y los dedos moviéndose al ritmo de su paz recién nacida. A unos metros, Nahuel revisaba los aperos junto a 2 peones. Trueno caminaba en círculos dentro del corral, inquieto. Algo presagiaba que ese día no terminaría como todos los demás. Fue al mediodía cuando se escuchó el trote de un caballo ajeno. «¿Quién viene?», preguntó uno de los muchachos. Nahuel levantó la vista y entrecerró los ojos. A lo lejos, por el camino de polvo, venía un hombre a caballo con sombrero ancho y saco de manta beige. Era Elías. Mercedes sintió un nudo en la garganta apenas lo reconoció. Se puso de pie sin pensarlo, pero no dio un solo paso hacia el portón. Solo lo miró desde lejos, con la frente alta y el alma temblando. Elías bajó del caballo con una confianza que no le conocía. Saludó a Nahuel con una sonrisa falsa, de esas que se usan cuando uno quiere algo. «Don Nahuel», dijo, quitándose el sombrero. «Qué gusto verlo». Nahuel no respondió el saludo, solo lo miró de arriba abajo, como quien reconoce un peligro disfrazado de cortesía. «¿A qué vienes?», preguntó con voz seca. Elías fingió no notar el tono. «A ver a mi madre, claro. ¿Qué otra razón podría tener?». Mercedes tragó saliva, apretó el rosario entre sus dedos. «Tu madre está bien. No necesitaba que vinieras a comprobarlo después de tantos meses», soltó Nahuel. «Bueno, también escuché por ahí que usted está por comprar tierras cercanas a las mías», añadió Elías, como si nada. «No son tuyas», corrigió Nahuel sin levantar la voz. «Son de tu mujer, o mejor dicho,
de quien tú entregaste como si fuera una carga vieja. Elías tensó la mandíbula. Mire, patrón, usted y yo podemos llegar a un arreglo. No vine a pelear. Mercedes se acercó, por fin, con paso lento pero firme. Se paró entre los dos hombres y clavó sus ojos color miel en los de su hijo. ¿Un arreglo? ¿Ahora sí quieres hacer tratos conmigo? Elías quiso responder, pero la mirada de su madre lo desarmó. Vine a pedirte perdón, ama. No mientas, Elías, dijo ella sin suavidad. No viniste por perdón. Viniste por lo que crees que vale mi nombre ahora que lo llevas manchado hasta el cuello. El silencio se hizo espeso como barro. Yo te crié con estas manos, continuó Mercedes, levantando la mano vendada, todavía marcada por la quemadura. Y con esta misma mano te bendije cuando te fuiste y tú me cambiaste por unas monedas, como si fuera una cabra vieja. Elías bajó la cabeza. Por un instante pareció sincero, pero no había lágrimas, solo rabia contenida. Entonces, ¿no me vas a perdonar? No, respondió Nahuel, interviniendo por primera vez, porque no viniste por perdón, viniste por codicia. Elías lo miró con odio. Dio un paso hacia él, pero Trueno, que había permanecido en el corral, relinchó fuerte y se paró sobre las patas traseras, golpeando el aire. Todos se quedaron quietos. Mercedes giró la cabeza y le habló al caballo como si fuera un amigo. Tranquilo, Trueno, no vale la pena. El animal bajó las patas y bufó, sin dejar de mirar a Elías con desconfianza. Este lugar ya no te pertenece, hijo, dijo ella con tristeza. Y mi amor, ese que tú despreciaste, ya no está donde tú puedas usarlo como moneda. Elías no respondió. Montó su caballo y se alejó sin despedirse, tragándose la vergüenza y la furia en el mismo trago. Cuando el polvo del camino se asentó, Mercedes soltó el aire que no sabía que había estado guardando. Nahuel se le acercó y le ofreció su brazo. ¿Estás bien? Ella asintió. Estoy viva. Eso es más de lo que estuve mucho tiempo. Y caminó con él hacia la casa mientras Trueno relinchaba una vez más, como si cerrara el capítulo que ella tanto había esperado dejar atrás. El calor no dio tregua ese día. Ni el mezquite más grande del silencio del cielo ofrecía alivio. Los pájaros no cantaban. Los perros no ladraban. Hasta el viento parecía haberse ido a dormir. El cielo, rojizo desde la tarde, anunciaba algo extraño. Las nubes gruesas y oscuras se acumulaban sobre los cerros, como si aguardaran una orden divina para romperse. Mercedes, como todos los días, regaba sus caléndulas en el jardín seco que poco a poco empezaba a vestirse de verde. Se inclinaba con su jarra de barro, echando agua con cuidado mientras murmuraba una oración de gratitud. A su lado, Trueno, el caballo marrón, la observaba en silencio desde el otro lado de la cerca. Sus orejas se movían inquietas, su cuerpo tenso. ¿Sientes algo raro, mi niño?, le dijo Mercedes acercándose a la cerca. Yo también, pero no sé qué es. El animal resopló fuerte y golpeó la tierra con una de sus patas. El cielo retumbó con un trueno largo que estremeció las paredes del rancho. Santa Virgen, susurró ella mirando hacia arriba, que sea lo que tú quieras, pero protégenos. Esa noche, la tormenta no cayó con lluvia, sino con fuego. Fue un rayo, uno solo, pero cayó con una furia que partió el cielo en dos. El estallido fue tan fuerte que sacudió la tierra. El rayo dio de lleno en el techo del viejo granero, donde estaban almacenados los sacos de pastura seca y donde dormían los caballos. En segundos, las llamas se alzaron como lenguas rabiosas. El fuego crepitaba, hambriento, tragándose la madera como si llevara siglos esperando ese momento. ¡Fuego! ¡Fuego en el granero!, gritaron los peones corriendo desde los cuartos. Nahuel salió descalzo, con el cabello suelto y los ojos desorbitados. Mercedes fue detrás de él, apenas con su rebozo puesto sobre el camisón. Todo era confusión, gritos, corridas, baldes de agua que no alcanzaban para nada.
«Sáquenlos a todos, a los caballos, sáquenlos ya», ordenaba Nahuel, empapado de sudor y desesperación. Los hombres soltaron a los caballos del corral, que huyeron asustados hacia los campos abiertos. Trueno, sin embargo, no se movió. Miraba hacia el granero como si algo lo estuviera llamando desde adentro. Mercedes, en medio del caos, escuchó un gemido agudo. Era débil, pero claro. «¿Qué fue eso?», preguntó. «Es la yegua», gritó uno de los peones. «La preñada. No salió». El corazón de Mercedes se encogió. «Voy por ella», dijo, avanzando hacia el fuego. «¡Está loca, señora! ¡No puede!». Intentaron detenerla, pero ya era tarde. Había cruzado corriendo, cubriéndose el rostro con el rebozo, esquivando llamas y madera ardiente. «¡Mercedes!», rugió Nahuel desesperado. «Regresa». Dentro del granero, el humo era espeso, negro, como si el infierno se hubiera abierto allí mismo. Mercedes tosía, buscaba con la vista entre las sombras. «¡Shh! Tranquila, mi niña. Estoy aquí», gritó entre toses. La yegua estaba acorralada, con las patas temblando, el vientre abultado por la cría. Mercedes se acercó despacio, sin importar el calor que le quemaba los pies y los brazos. Le acarició el cuello, la calmó con murmullos dulces y trató de empujarla hacia la salida. Pero justo cuando lo lograba, una viga del techo cayó frente a ellas. La yegua se asustó y retrocedió. El humo se hizo más denso. Afuera, Nahuel corría de un lado a otro con los ojos llenos de rabia y terror. «¡No entra nadie más!», gritó. «¡Se va a derrumbar!». Entonces Trueno relinchó con un sonido tan fuerte, tan agudo, que todos voltearon. El caballo se levantó sobre sus patas traseras, rompió la cerca de una embestida y se lanzó hacia el fuego. «¡Trueno, no!», gritó Nahuel. Pero el animal no se detuvo. Mercedes lo vio entrar y por un segundo creyó que estaba soñando. Trueno empujó la viga caída con el pecho, pateó con fuerza los escombros ardientes y abrió paso. Se paró frente a la yegua y relinchó, como dándole una orden. La yegua lo siguió y detrás de ella Mercedes. Casi arrastradas por el caballo, salieron entre las llamas justo cuando otra parte del techo caía a sus espaldas. Los peones corrieron a ayudar. Nahuel abrazó a Mercedes como si la hubiera recuperado de la muerte. La llevó lejos del fuego, la recostó en la tierra. Ella apenas podía hablar. «La yegua está bien, tú también, estás viva». Trueno estaba cubierto de ceniza. Tenía el lomo quemado, las crines chamuscadas, pero estaba de pie. Se acercó a Mercedes y apoyó suavemente su hocico sobre su pecho. Ella alzó la mano. Le acarició la frente y entre lágrimas susurró: «Dios te envió, tú eres su instrumento». Los hombres que antes se burlaban de ella se quitaron el sombrero. Algunos hicieron la señal de la cruz. Esa noche no hubo festejo por haber vencido al fuego. Hubo silencio, hubo lágrimas y hubo un respeto nuevo que nació entre las cenizas. Mercedes, tendida bajo las estrellas, abrazada por Nahuel, miraba a Trueno como quien ve un milagro, y en lo más profundo de su alma supo que algo sagrado había ocurrido. El amanecer en el silencio del cielo llegó envuelto en silencio y olor a humo apagado. Las brasas del incendio aún humeaban en el corazón del rancho, donde el viejo granero había quedado reducido a un esqueleto negro, calcinado. Pero en medio de tanta destrucción, la vida seguía. La yegua preñada descansaba bajo la sombra improvisada de unos lienzos, bebiendo agua tibia de una cubeta. Los peones hablaban en voz baja, con sombreros en la mano, como si algo sagrado hubiera pasado la noche anterior y les diera vergüenza alzar la voz. Mercedes estaba acostada en su habitación, arropada con una cobija tejida a mano y con una venda fresca en el brazo. El cabello, antes trenzado con cuidado, ahora caía suelto sobre la almohada. Tenía el rostro pálido, pero la respiración tranquila. Dormía como quien ha luchado contra la muerte y la ha vencido. Junto a ella, sentado en una silla sin respaldo, estaba Nahuel. No se había movido en toda la noche. No durmió, no comió, no habló.
Solo la miraba, como si observarla respirar fuera su única misión en la vida, como si ese acto simple de subir y bajar el pecho le diera sentido a todo. Cuando Mercedes abrió los ojos, la primera luz del día se coló entre las rendijas de madera. Tardó unos segundos en reconocer el lugar, pero al girar la cabeza y ver a Nahuel dormitando a su lado, se le escapó un suspiro. ¿Cuánto tiempo estuve dormida?, preguntó con voz ronca. Nahuel despertó de golpe, parpadeando, y al verla despierta, se le humedecieron los ojos. Desde anoche, pensé que no despertarías. Ella sonrió levemente, como quien ha regresado de muy lejos. Dios aún no termina conmigo, parece. Nahuel se inclinó y tomó su mano con cuidado. Esa mano vendada, quemada, pero viva. Nunca había sentido tanto miedo, confesó sin quitarle la vista. Y nunca había sentido tanta gratitud. ¿Por qué? Porque saliste viva, porque regresaste, porque Trueno te trajo de vuelta. Mercedes lo miró con ternura. Se incorporó un poco, con esfuerzo. Ese caballo no me pertenece, ni a ti. Él vino por voluntad divina. Es un ángel de 4 patas, con crines y relincho. Y tú, dijo Nahuel tragando saliva, tú también eres un milagro, Mercedes. El silencio volvió a llenar el cuarto, pero era un silencio suave, cálido, un silencio que abrazaba. Ya no quiero seguir solo, soltó él de pronto. No quiero que me veas como el hombre que te compró, porque yo también fui vendido, a mi pasado, a mi orgullo, a mi soledad. Mercedes lo escuchaba sin parpadear. Lo que vivimos, lo que arde, también limpia, agregó Nahuel. Si tú me lo permites, quiero que seas mi compañera, no por obligación, no por un trato, por amor. A ella se le nublaron los ojos, no por dolor ni por duda, sino porque nunca, en toda su vida, alguien había pronunciado esa palabra hacia ella con tanta verdad. Yo ya no tengo edad para promesas, susurró. Yo ya no tengo tiempo para mentiras, respondió él con los ojos llenos de verdad. Y en ese cuarto sencillo, con paredes agrietadas y olor a medicina de hierbas, 2 almas rotas se encontraron completas. Pasaron los días. Y un domingo, bajo la sombra del mezquite más viejo del rancho, se reunieron todos los que vivían y trabajaban en el silencio del cielo. No había sacerdote, ni flores caras, ni vestidos de encaje, pero había un altar hecho de madera rústica, 2 sillas de palma, un lazo tejido por Antonia y un cielo abierto como testigo. Mercedes llevaba un vestido blanco sencillo, con una flor de caléndula en el cabello. Nahuel vestía su ropa de trabajo, con las botas limpias y el corazón desnudo. Trueno, recuperado de sus quemaduras, estaba justo detrás de ellos, en silencio, vigilante, con una cinta roja en el cuello. Antonia fue quien alzó la voz. Nos reunimos hoy aquí no por costumbre ni por nombre, sino por algo más raro: amor en tierra seca. Los peones, mujeres y niños aplaudieron con timidez. Algunos lloraban sin entender del todo por qué. Cuando Nahuel tomó la mano de Mercedes frente al altar, dijo con voz firme: antes te vi como carga, después como cura, hoy como mi hogar. Y Mercedes, con lágrimas corriendo por sus mejillas morenas, respondió: antes vine sin nombre, después hallé mi voz. Hoy soy libre. El lazo fue colocado no en sus cuellos, sino en sus muñecas, porque el lazo era símbolo de unión, no de prisión. Y cuando terminaron, Nahuel tomó un martillo y clavó un letrero nuevo al viejo portón del rancho. Tallado a mano decía: aquí empezó una vida nueva, donde antes solo había cadenas. Esa tarde, el viento volvió a correr. Las caléndulas florecieron como si lo hubieran estado esperando, y Trueno relinchó fuerte, mirando al cielo, como si diera gracias, como si supiera que su misión se estaba cumpliendo. Era un mediodía caluroso en el silencio del cielo. El sol caía a plomo sobre los techos de teja y las sombras se acurrucaban bajo los mezquites, huyendo del calor. El rancho respiraba en calma.
Los animales pastaban sin apuro, las gallinas escarbaban la tierra seca y un viento lento arrastraba el aroma a caléndulas florecidas desde el jardín, donde Mercedes solía orar en silencio. Ella estaba sentada en una silla de madera frente a la cocina, hilando con paciencia un rebozo nuevo que pensaba regalarle a Antonia. Su rostro, aunque marcado por los años, brillaba con una serenidad que ya no se conseguía en las ciudades. Era la paz de quien había vencido el abandono y había vuelto a amar. Nahuel, a pocos metros, afilaba un cuchillo de campo. Cada tanto la miraba de reojo, sin decir nada, como si todavía no creyera que ella estaba ahí, bajo su techo, por elección y no por obligación. Trueno, echado a la sombra, roncaba suavemente. Desde la noche del incendio ya no era un simple animal, era parte de la casa. Era alma del rancho, pero esa tranquilidad estaba a punto de romperse. Desde la entrada principal, entre la polvareda del camino, se asomó un jinete. Iba erguido, vestido con camisa blanca, sombrero limpio y una expresión arrogante en el rostro. Era Elías. ¡Qué descaro!, murmuró Antonia al verlo desde el corredor. Después de todo lo que hizo... Mercedes no dijo nada. Solo bajó el hilo de sus dedos y se levantó despacio. Su rebozo ondeaba con el viento leve. Sus ojos miel se clavaron en la figura que se acercaba montado como si el rancho fuera suyo. ¿Qué viene a buscar ahora?, preguntó Nahuel en voz baja mientras se secaba las manos. La última gota de vergüenza, respondió Mercedes sin apartar la vista del camino. Elías bajó del caballo con paso firme. En las manos llevaba una carpeta de cuero, gastada y gruesa. Al llegar frente al portal, fingió una sonrisa. «Madre, don Nahuel, buenas tardes». Nadie respondió, ni un gesto. Solo el chillido de una cigarra rompía el silencio incómodo. «Vengo a hablar de negocios», dijo, como si nada hubiera pasado. «He traído los papeles de las tierras del arroyo. Aquellas que están junto al molino viejo. Escuché que quieren expandir el rancho». Nahuel cruzó los brazos, sin moverse. Mercedes lo miró a los ojos por primera vez desde que había llegado. «¿Y crees que eso me interesa?», le preguntó ella con una voz tan firme como el mismo adobe de la casa. «Claro que sí, ama. Esas tierras pueden ser tuyas. Podemos dejar atrás lo que pasó. Todo se puede arreglar. El dinero, los terrenos, todo puede volver a ponerse en orden». «¿Orden?», repitió ella con ironía. «¿Después de que me vendiste como si fuera un mueble viejo? Yo hice lo que tenía que hacer. Tenía deudas, tenía miedo y yo tenía un corazón», le gritó por primera vez, con una rabia que llevaba años enterrada. «Tenía un hijo al que le di mi vida entera, y ese hijo me entregó como si ya no sirviera, como si por tener arrugas fuera basura». Elías bajó la cabeza por fin. La carpeta se le cayó de las manos. Ya no sabía qué decir. «No vine por dinero», confesó al cabo de unos segundos con la voz quebrada. «Vine porque escuché que se casaron, que usted la hizo su señora y que ella ahora tiene tierras, poder, respeto. Vine porque ya no me queda nada». «Eso es lo único sincero que has dicho», dijo Nahuel con el rostro serio. «Que no te queda nada, ni dignidad». Elías respiró hondo. Tenía los ojos rojos, pero no por arrepentimiento. Era rabia, humillación, orgullo herido. «¿Y qué? ¿Ahora soy el enemigo? ¿Por qué? ¿Porque ustedes se enamoraron y ahora me ven como basura?» Mercedes dio un paso hacia él. Estaba temblando, pero no por miedo, sino porque estaba lista para decir lo que había guardado por años. «Tú no eres mi enemigo, Elías. Eres mi hijo, pero también eres el reflejo de lo que el egoísmo puede hacer con el alma de un hombre. No me duele lo que me hiciste, me duele en lo que te convertiste». Él intentó decir algo, pero Trueno relinchó desde la sombra con fuerza y fue como una advertencia. «Si sigues por ese camino», continuó Mercedes, «no vas a perder solo tierras o dinero, vas a perderte a ti mismo, y no hay papel que repare eso». Los peones se habían reunido a lo lejos en silencio. Nadie decía nada. Todos veían. «Tienes una opción»,
añadió Nahuel sin dureza. Pedir perdón, no con palabras, sino con hechos. Dejar el orgullo, dejar las trampas, empezar de nuevo, aquí si quieres, con tus propias manos, trabajando, sirviendo. Elías alzó la mirada. Por un segundo pareció que iba a decir que sí, que iba a ceder, pero no lo hizo. No soy esclavo de nadie, murmuró. Nunca lo seré. Montó su caballo sin mirar atrás y se marchó en medio de una nube de polvo y vergüenza. Mercedes observó cómo desaparecía entre los árboles. No lloró, solo se volvió hacia Nahuel. Respiró hondo y dijo, «Duele, pero fue necesario». Nahuel asintió. No todos están listos para el perdón. A veces primero tienen que tocar fondo, y él aún no ha llegado ahí. Caminaron juntos hacia el jardín. El sol seguía cayendo sin compasión, pero en medio de todo, una caléndula nueva acababa de florecer. Y eso bastaba. Era una madrugada espesa y húmeda en el silencio del cielo. El rocío cubría las hojas de los mezquites, como si el cielo hubiera llorado en silencio durante la noche. El canto de los gallos aún no rompía del todo la oscuridad, y el rancho estaba sumido en esa calma especial que solo existe antes de que el sol despierte. Mercedes se levantó más temprano que de costumbre. Sentía algo en el pecho, un presentimiento, como si algo faltara. Se asomó por la ventana con la trenza apenas hecha y el rebozo sobre los hombros. Afuera, los caballos pastaban tranquilos, todos, menos uno. «¿Dónde está Trueno?», preguntó en voz baja. Caminó descalza hasta el corral. El aire le rozaba la cara como una advertencia suave. Abrió la puerta de madera lentamente y su corazón se encogió al ver el espacio vacío donde dormía el caballo marrón. No puede ser. Fue directo a buscar a Nahuel, quien ya se encontraba alistando las herramientas para el día. No necesitó decirle nada, solo con verle los ojos, él supo que algo andaba mal. «Trueno no está», confirmó ella, con la voz entrecortada. Él frunció el ceño y tomó su sombrero. «Vamos a buscarlo». Montaron 2 caballos y salieron del rancho en dirección al este, siguiendo el viejo sendero que llevaba a los cerros. El paisaje era conocido, pero esa mañana todo parecía distinto. Los árboles callaban, los pájaros no cantaban y el viento soplaba apenas, como si no quisiera interrumpir lo que estaba por suceder. Mercedes no decía palabra. Su mirada iba fija en el horizonte y su alma en otro lugar. Nahuel galopaba a su lado en silencio, respetando el ritmo de su angustia. Después de casi 1 hora de búsqueda, llegaron a una loma solitaria. Desde allí se veía todo el valle, el río seco al fondo y las tierras que alguna vez Elías quiso negociar. Pero lo que llamó su atención no fue el paisaje, sino una figura a lo lejos, justo en la cima de un pequeño montículo rodeado de cactus y flores silvestres. Trueno estaba allí, de pie, inmóvil, como una estatua viva, con la cabeza baja y el cuerpo sereno. Parecía esperar. «Allí está», susurró Mercedes, bajando del caballo con torpeza. Se acercó caminando. El silencio era tan profundo que podía oír los latidos de su propio corazón. Cuando llegó a unos metros de Trueno, lo entendió todo. El caballo no estaba perdido. Se había ido a ese lugar por una razón. En medio del campo, justo donde pisaba Trueno, había una cruz de ramas secas, clavada en la tierra como si alguien la hubiera puesto con las manos desnudas. No era una cruz hecha para mostrar. Era una cruz hecha con fe. Mercedes se arrodilló sin dudar. Tocó la tierra frente a ella y por primera vez en mucho tiempo lloró de rodillas. «Gracias, Señor», dijo entre sollozos. «Gracias por haberme mandado a este animal, que fue más humano que muchos hombres». Nahuel bajó lentamente del caballo y se paró detrás de ella. No dijo nada, solo se quitó el sombrero y bajó la cabeza. Trueno giró lentamente y se acercó a Mercedes. Apoyó su hocico sobre su hombro como si quisiera consolarla. Ella lo abrazó. Le envolvió el cuello con ambos brazos como si fuera un hijo, y con la voz aún temblorosa murmuró: «Dios te usó, mi niño.
Tú me salvaste del fuego, pero también me salvaste del olvido. Me hiciste creer de nuevo. Nahuel se arrodilló a su lado y en voz baja le preguntó, ¿por qué crees que vino aquí? Mercedes alzó la mirada. Sus ojos brillaban con una luz suave, como si dentro de ella alguien hubiera encendido una vela. Porque aquí alguien pidió perdón. ¿Quién? Ella guardó silencio un momento. No lo sé. Tal vez Elías, tal vez alguien que ya no está, o tal vez Trueno mismo. Quizás no vino solo a recordarnos el milagro, sino a recordarnos que aún hay cosas que se pueden sanar. Esa misma tarde, Mercedes tomó una decisión. Al regresar al rancho, fue directo al cuarto donde guardaban los libros viejos de registro. Tomó papel, tinta y comenzó a escribir una carta. Una carta breve, sin adornos. Hijito mío, no puedo cambiar lo que hiciste, pero sí puedo decidir lo que hago con lo que me dejaste. Yo no te guardo rencor. Tú solo hiciste lo que tu alma herida te gritaba que hicieras. Aquí hay un lugar para ti, si decides sanar. Pero no vengas a buscar tierras, ven a buscar verdad. Te amo, mamá. Dobró el papel, lo selló con una flor seca del jardín y pidió a un peón que la llevara al pueblo, a la dirección que todavía recordaba de memoria. Esa noche, mientras el rancho dormía y el viento acariciaba las paredes como una canción lejana, Mercedes salió al jardín. Caminó descalza sobre la tierra tibia, sintiendo cada paso como una bendición. Trueno estaba allí, acostado cerca del altar donde ella y Nahuel se habían casado. Se sentó a su lado, lo acarició y le dijo en voz baja, «Hoy sembramos otra semilla, ¿sabes? La del perdón». Trueno no respondió, pero cerró los ojos, tranquilo. Y en el cielo, justo encima del rancho, una estrella brilló con más fuerza que las demás, como si alguien allá arriba también estuviera velando. Había pasado más de un año desde aquella madrugada en que Mercedes y Nahuel, guiados por un caballo marrón, encontraron una cruz de ramas secas en lo alto de una loma. El tiempo en el silencio del cielo ya no corría con el peso del abandono ni con el frío del rechazo. Corría con la calma del trabajo bien hecho, con el ritmo lento de las estaciones y con el silencio compartido de dos personas que aprendieron a acompañarse. Mercedes tenía ahora la espalda un poco más encorvada, pero sus manos seguían firmes. Cada mañana salía al patio, barría la tierra, regaba sus caléndulas y preparaba café de olla para Nahuel, quien ya no montaba tanto como antes, pero seguía pendiente de cada rincón del rancho. Habían encontrado una rutina, no perfecta, no de novela, pero sí real. Discutían a veces, como aquella vez que él quiso vender unas reses sin decirle y ella le reclamó con los ojos llenos de fuego. O la otra, cuando ella dejó que Antonia reorganizara la cocina y Nahuel se quedó 3 días sin probar el caldo porque decía que ya no sabía igual, pero luego venía el silencio. Ese que ya no dolía, sino que los reconciliaba. Y ahí, en ese punto exacto donde la costumbre toca la paciencia, es donde ellos aprendieron a convivir sin atarse, sin fingir, sin endulzar lo que era amargo. Y eso era amor también. Una tarde de julio, con el calor cayendo fuerte y las nubes asomando en el horizonte, Mercedes salió a buscar a Trueno. El caballo ya no era el mismo. Caminaba más lento, sus ojos estaban opacos y su cuerpo, marcado por el fuego de aquella noche, mostraba señales del tiempo. «¿Dónde te metiste, viejo testarudo?», le murmuró, caminando con un balde de agua en la mano. Lo encontró bajo el mezquite del fondo, acostado, con las patas estiradas y la cabeza baja. Se le acercó despacio, lo acarició entre las orejas y se sentó a su lado. Trueno no se movió. Mercedes suspiró. Sabía lo que estaba pasando. Lo había visto antes, en otros animales, en personas también. «Ya hiciste lo tuyo, mi niño», le susurró. «Si te vas, vete tranquilo. Nadie te va a olvidar, pero tampoco te vamos a retener». Se quedó allí un buen rato. No lloró, solo lo acompañó. Y cuando regresó a casa sola, sin el balde,
Nahuel no preguntó nada, solo se quitó el sombrero y la esperó en la entrada. Ella se le acercó, le tomó la mano y dijo: «No era nuestro para siempre». Él asintió en silencio. Al mes siguiente, una carta llegó desde el pueblo. Era de Elías. Mercedes la abrió sin prisa, sentada en la cocina, con las manos ya un poco más torpes por la edad. Decía: «Madre, no tengo excusas. Me fui porque no supe cómo mirar a los ojos a la mujer que traicioné. Perdí todo, hasta el nombre. Me fui al norte, trabajé con los brazos, sin decir quién era. Pero el tiempo me reventó el orgullo. Si un día me permites regresar, no será por tierras ni por techo, será por ti. Si no, lo entenderé. Elías». Mercedes se quedó mirando la hoja un largo rato. Luego la dobló y la puso entre las páginas de su Biblia. No respondió, no esa semana, ni ese mes. La dejó ahí, como una espina que ya no sangra, pero que tampoco se olvida. La vida siguió. Las caléndulas florecieron por segunda vez ese año. Antonia se fue al pueblo con una de sus hijas. Un peón joven tomó el lugar de Nahuel en el campo, y el rancho empezó a depender más de otras manos que de las suyas. Un día, Mercedes se quedó dormida en el jardín, sobre una silla vieja que crujía con cada movimiento. Nahuel la encontró ahí, con el sombrero en la cara, el rebozo a medio caer y los pies descalzos. «Parece que ya no nos queda tanto por hacer», dijo él, sentándose a su lado. Ella sonrió sin abrir los ojos. «Ni falta que hace, ya hicimos lo que teníamos que hacer». Y se quedaron así, mirando el horizonte, escuchando el canto de un grillo, el murmullo de una rama seca, el leve crujir de la tierra que siempre sigue, aunque uno ya no tenga fuerzas para pisarla. No hubo final grandioso, ni abrazos eternos, ni palabras escritas en piedra. Solo dos personas mayores, sentadas bajo un mezquite viejo, viendo cómo la vida pasa como debe pasar, sin pedir permiso, sin avisar cuándo termina, pero dejándonos justo lo que necesitamos entender. Y a veces, eso basta. Gracias por llegar hasta el final de esta historia. Sabemos que no fue fácil ver tantas emociones juntas, pero si algo nos deja claro es que la dignidad no tiene edad, y que el amor verdadero puede nacer donde nadie lo espera. Y ahora te pregunto a ti, ¿cuántas veces has juzgado a alguien solo por su apariencia o su pasado? ¿Estás valorando a las personas que de verdad te aman o las estás alejando sin darte cuenta? Tal vez sea momento de mirar con otros ojos, de perdonar, de soltar lo que te hace daño o incluso de darte la oportunidad de empezar de nuevo. Si esta historia tocó tu corazón, déjame un comentario contando qué parte te llegó más. Yo leo cada uno y me encanta saber lo que piensas. Y no olvides, suscríbete al canal y activa la campanita para que no te pierdas las próximas historias que te harán sentir, reflexionar y sanar. Nos vemos muy pronto. Y recuerda, nunca es tarde para vivir algo hermoso.